Desglose de los documentos de planificación patrimonial de su fideicomiso Vanilla. Estos son los puntos clave del documento del fideicomiso revocable Jordan. Primera, creación y propósito del fideicomiso. El documento establece un fideicomiso revocable con fines de planificación patrimonial. Está diseñado para gestionar y distribuir activos de manera eficiente, evitando la legalización de testamentos y proporcionando a los beneficiarios. Segundo fideicomisario y fideicomisario sucesor. Nombra al fideicomisario inicial, probablemente el otorgante, cónyuge de Jordan. Identifica a los fideicomisarios sucesores que gestionarán el fideicomiso, si el fideicomisario original queda incapacitado o fallece. Define los poderes y responsabilidades del fideicomisario, incluyendo decisiones de inversión, gestión de activos y distribuciones. Tercero, activos y gestión del fideicomiso. Enumera los activos que se incluyen en el fideicomiso, por ejemplo, bienes inmuebles, cuentas bancarias, inversiones. Proporciona directrices sobre cómo el fideicomisario debe gestionar estos activos, incluyendo cualquier restricción o requisito para la preservación de los activos. Cuarta, beneficiarios y distribuciones. Nombra a las personas o entidades que recibirán los activos del fideicomiso. Especifica las condiciones para las distribuciones, como hitos basados en la edad, gastos de educación o distribuciones discrecionales basadas en la necesidad. Puede incluir disposiciones para el cónyuge supérstite, los hijos u otros herederos. Quinta, revocabilidad y modificaciones. Confirma que el fideicomiso es revocable, lo que significa que el otorgante puede cambiarlo o disolverlo durante su vida. Proporciona un proceso para modificar o revocar el fideicomiso, que normalmente requiere una notificación por escrito o documentación formal. 6. Incapacidad o fallecimiento del otorgante. Describe lo que ocurre con el fideicomiso si el otorgante queda incapacitado, por ejemplo, debido a una enfermedad o deterioro cognitivo. Proporciona instrucciones para que los fideicomisarios sucesores se hagan cargo de la gestión. Describe cómo deben distribuirse los activos tras el fallecimiento del otorgante, evitando a menudo la legalización de un testamento. 7. Impuestos y gastos. Aborda las implicaciones fiscales del fideicomiso, incluidos los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Asigna la responsabilidad de pagar los gastos relacionados con el fideicomiso, como los honorarios legales, la compensación del fideicomisario y los costos de mantenimiento de los activos del fideicomiso. Octava ley aplicable. Especifica qué leyes estatales regirán la interpretación y administración del fideicomiso. Esto puede afectar el tratamiento fiscal, las disputas legales y las responsabilidades del fideicomisario. 9. Disposiciones especiales. Incluye cualquier condición o restricción única, como cláusulas de despilfarro, para proteger a los beneficiarios de los acreedores. Estipulaciones sobre cómo se pueden utilizar los fondos, por ejemplo, educación, atención sanitaria, donaciones benéficas. Disposiciones para beneficiarios con necesidades especiales para garantizar que no pierdan las prestaciones del gobierno. A continuación se muestra un desglose de la certificación de fideicomiso. Establecimiento y existencia del fideicomiso. El fideicomiso se ha constituido oficialmente y está actualmente en vigor. Es un fideicomiso revocable, lo que significa que el fideicomitente, creador, conserva el derecho a modificarlo o rescindirlo. Funciones y autoridad. El fideicomitente y el fideicomisario son la misma persona. El fideicomisario tiene plena autoridad para administrar el fideicomiso. Si hay varios fideicomisarios, dos fideicomisarios deben actuar por unanimidad. Más de dos fideicomisarios deben actuar por mayoría de votos. Los fideicomisarios pueden delegar poderes bajo ciertas condiciones. Beneficiarios. Durante la vida del fideicomitente, ellos son los beneficiarios principales del fideicomiso. Consideraciones legales y fiscales. El fideicomiso utiliza el número de la seguridad social del fideicomitente como su número de identificación fiscal. El título oficial de la propiedad sigue el formato: nombre del fideicomiso, UA, con fecha de ejecución. Nombre del fideicomisario, fideicomisario.
El fideicomiso sigue siendo válido y no se ha modificado de forma que contradiga esta certificación. Confianza de terceros. Las partes externas, por ejemplo, bancos, instituciones financieras, pueden confiar en esta certificación como prueba de la existencia del fideicomiso. No están obligadas a verificar el documento completo del fideicomiso, ni a cuestionar la autoridad del fideicomisario. Requisito de notarización. El documento debe estar firmado y notarizado para que tenga validez legal. Un notario público confirma la identidad del fideicomisario y aplica un sello oficial. Esta certificación sirve como documento resumen para verificar la existencia del fideicomiso y la autoridad del fideicomisario sin revelar todos los detalles del fideicomiso. A continuación se muestra con un resumen detallado del testamento de transferencia de Jordan. Testador e intención. El testamento es creado por Jordan con la intención de que sus activos se transfieran a un fideicomiso tras su fallecimiento. Ejecutor y administración. Se designa a una persona específica, probablemente nombrada en el testamento, como ejecutor o representante personal, responsable de manejar el patrimonio, pagar deudas y distribuir activos de acuerdo con las instrucciones del testamento. Disposición de transferencia. En lugar de distribuir los activos directamente a las personas, este testamento transfiere todos los activos restantes del patrimonio a un fideicomiso preexistente. El fideicomiso determina entonces cómo se gestionan y distribuyen los activos. Beneficiarios. Probablemente el cónyuge y potencialmente otros sea nombrado como beneficiario principal. Los detalles de la distribución pueden estar descritos en el fideicomiso en lugar del testamento en sí. Tutela de menores, si procede. Si Jordan tiene hijos menores de edad, el testamento puede especificar quién debe actuar como su tutor legal. Deudas y gastos. El documento puede describir cómo deben gestionarse las deudas pendientes, los impuestos y los gastos administrativos antes de transferir los activos al fideicomiso. Disposiciones finales. El testamento puede contener preferencias para el entierro, la cremación o los arreglos funerarios. Revocación de testamentos anteriores. Por lo general, este tipo de testamento revoca cualquier testamento o codicilo anterior, realizado por el testador. A continuación se muestra un desglose del documento de poder notarial financiero, POA. Primero, propósito y alcance. Otorga autoridad a un agente para gestionar asuntos financieros en nombre del mandante. Los poderes otorgados pueden ser amplios, permitiendo el control sobre diversos asuntos financieros y legales. 2. Poderes otorgados, el mandante debe seleccionar. El mandante puede autorizar al agente a manejar transacciones inmobiliarias, compra, venta, arrendamiento o gestión de propiedades. Transacciones de propiedad personal, gestión de bienes, objetos de valor y posesiones. Transacciones bancarias. Acceso a cuentas, realización de depósitos, retiradas, gestión de préstamos. Operaciones comerciales, gestión de intereses comerciales o financieros. Asuntos de seguros, gestión de reclamaciones, modificación de pólizas. Transacciones patrimoniales, gestión de asuntos relacionados con el patrimonio. Planes de jubilación, gestión de prestaciones de jubilación. Reclamaciones y litigios, gestión de demandas y acuerdos. Prestaciones gubernamentales, gestión de la seguridad social, prestaciones militares, etc. Registros e informes, acceso a registros financieros, declaraciones de impuestos. Registro de votantes y papeletas de voto en ausencia. Gestión de asuntos relacionados con las elecciones. Otros asuntos, cualquier otra facultad específica. Tercera, autoridad especial, opcional y requiere selección explícita. Fideicomisos, creación, modificación o revocación de fideicomisos. Autoridad para hacer donaciones dentro de los límites legales. Designación de beneficiarios, cambio de beneficiarios financieros o de seguros. Escrituras de transferencia en caso de fallecimiento. Modificar la transferencia de propiedad en caso de fallecimiento. Derechos de supervivencia. Modificar los derechos de activos compartidos. Delegación de poder. Permitir que el agente asigne su autoridad. Renuncias a beneficios de jubilación. Renunciar a ciertos derechos de anualidad. Poderes fiduciarios. Ejercer poderes en nombre del mandante. Comunicaciones electrónicas. Acceder a mensajes digitales según la ley federal. Cuarto, requisitos de ejecución del agente.
El mandante puede elegir si varios mandatarios, si se designan, deben actuar de forma conjunta o individual. Quinta, opciones de fecha de entrada en vigor. El poder puede entrar en vigor inmediatamente después de la firma o solo en caso de incapacidad del mandante. Si entra en vigor en el momento de la firma, el mandante puede decidir si la incapacidad lo revoca. Sexta, revocación y terminación. El poder sigue siendo válido hasta que el mandante lo revoque mediante la ejecución de un nuevo poder. El periodo de tiempo especificado, si lo hay, expire. El mandante queda incapacitado, si así se indica en el documento. 7. Protecciones legales y responsabilidades. Los terceros, por ejemplo, bancos, instituciones financieras, que confieren el poder notarial de buena fe, están protegidos de cualquier responsabilidad. La negativa de aceptar un poder notarial válido puede dar lugar a sanciones civiles, daños y perjuicios y honorarios legales. Octavo, requisitos de certificación notarial. El documento debe estar firmado y certificado ante notario para que sea legalmente vinculante. Si alguien firma en nombre del mandante, esa persona no puede ser un agente y también debe certificar su firma ante notario. Puntos clave de la Carta de Deseos de Jordan. Propósito: un documento no vinculante que proporciona orientación al fideicomisario sobre el manejo de los activos del fideicomiso en consonancia con los valores y preintenciones del fideicomitente. Tony Jordan. Intenciones principales: garantizar la seguridad financiera de los beneficiarios y promover al mismo tiempo la autosuficiencia. Evitar distribuciones excesivas que puedan diluir la riqueza para las generaciones futuras. Fomentar un comportamiento financiero responsable y el crecimiento personal. Valores y principios: satisfacer necesidades básicas como educación, atención médica y gastos de manutención. Promover la responsabilidad financiera y desalentar la extravagancia. Fomentar actividades empresariales y educativas. Permitir donaciones benéficas si se satisfacen las necesidades de los beneficiarios. Distribuciones del fideicomiso, dirigidas a la familia, a varias generaciones o a beneficiarios designados. Cubren los gastos básicos de manutención, educación y atención sanitaria. Eventos extraordinarios. Se concede discreción al fideicomisario en casos de dificultades imprevistas como desastres naturales, crisis sanitarias o divorcio. Hijos menores. El fideicomisario debe apoyar a un tutor en el cuidado de los hijos menores hasta que alcancen la mayoría de edad. Directrices de distribución. Distribuciones anuales o escalonadas, con posibles incrementos a determinadas edades. Asesores de confianza. Se recomienda al fideicomisario que busque orientación de profesionales jurídicos, financieros y fiscales. Notas finales. La carta está subordinada al contrato de fideicomiso en caso de incoherencias. Solo la carta más reciente debe considerarse válida. Estos son los puntos clave del poder notarial para la atención médica. POA. Nombramiento de agente, agente principal. Una persona designada para tomar decisiones sobre la atención médica. Agente suplente. Un agente de respaldo si el principal no está disponible. Autoridad del agente. Autorizado para tomar todas las decisiones sobre la atención médica, incluido el consentimiento o la retirada del tratamiento, la hospitalización y la cirugía. Puede elegir y transferir proveedores médicos según sea necesario. Fecha de entrada en vigor. La autoridad entra en vigor inmediatamente y continúa indefinidamente, a menos que sea revocada. Tratamiento para prolongar la vida. Opciones para aceptar o rechazar el tratamiento de soporte vital en casos de enfermedades terminales o de inconsciencia permanente, no seleccionado en esta copia. Control del dolor. Se requieren iniciales para autorizar la medicación y el tratamiento para el alivio del dolor. Autorización IPA. El agente tiene pleno acceso a los registros médicos y a la información sanitaria. Revocación y modificaciones. Reemplaza todas las directivas de atención médica anteriores. Puede ser revocada o modificada en cualquier momento mientras esté en plenas facultades. Efecto del divorcio. Si el agente es un cónyuge, su autoridad se revoca automáticamente en caso de divorcio. Responsabilidad. La persona o su patrimonio es responsable de los gastos médicos, no el agente personalmente. Las copias son válidas.
Una copia tiene el mismo efecto legal que el original. Requisitos de testigos y notario. Se requieren 2 testigos que no sean agentes, parientes o herederos. Debe estar notariado para que tenga validez legal. A continuación, se muestra un resumen del informe sobre el patrimonio de la familia Jordan. Primera descripción general. El informe proporciona una revisión financiera y legal completa del patrimonio de la familia Jordan, analizando activos, pasivos y estrategias de gestión futuras. Su objetivo es garantizar la estabilidad financiera, el cumplimiento legal y el crecimiento a largo plazo, preservando al mismo tiempo el patrimonio familiar a lo largo de generaciones. Segundo resumen financiero. Valor total del patrimonio. Desglose del patrimonio neto teniendo en cuenta tanto los activos tangibles como los intangibles. Flujos de ingresos. Las fuentes de ingresos incluyen propiedades de alquiler, dividendos de inversiones y beneficios empresariales. Gastos y pasivos. Cubre pagos de hipotecas, costes de mantenimiento, impuestos, seguros y honorarios legales. Rendimiento de la inversión. Evalúa el retorno de la inversión, ROI, de acciones, bonos y empresas comerciales. Análisis de la deuda. Identifica cualquier préstamo o pasivo pendiente que afecte a la liquidez. Tercera cartera de propiedades y activos. Participaciones inmobiliarias. Valoración detallada de propiedades residenciales, comerciales y terrenos sin urbanizar. Cartera de inversiones. Desglose de acciones, bonos, capital privado y participaciones empresariales. Activos líquidos. Resumen de reservas de efectivo, cuentas bancarias y otros fondos de fácil acceso. Intereses empresariales. Participaciones en empresas familiares o asociaciones externas. Cuarta, planificación jurídica y patrimonial. Testamentos y fideicomisos. Garantiza la correcta distribución de la herencia entre los herederos. Cumplimiento legal se ajusta a las leyes fiscales, a la normativa patrimonial y a los requisitos de información financiera. Asuntos legales en curso. Se anotan cualquier disputa, litigio o reclamación de propiedad no resuelta. Plan de sucesión. Estrategias para transferir el control de los negocios y activos a la siguiente generación. Quinta, planificación futura y recomendaciones. Preservación del patrimonio. Recomendaciones para la diversificación, la reinversión y la gestión de riesgos. Optimización fiscal. Estrategias para reducir la carga fiscal sobre la herencia y las ganancias de capital. Estrategias de crecimiento. Identifica oportunidades de expansión inmobiliaria, nuevas inversiones o reestructuración de negocios. Gobierno familiar garantiza una gestión patrimonial fluida y la toma de decisiones para las generaciones futuras.